parece hermoso desde afuera, pero cuando le quita la máscara y habla con las víctimas, descubre la otra cara de la moneda. La evidencia documentada que está a punto de ver le va a parecer increíble, pero es la pura verdad. Cuando se llevaron a mi familia, no tenía nada por qué vivir. Traté de matarme. Gracias a Dios que no lo hice. Creo que lo más duro para mí es que han puesto a mis propios hijos en contra mía. Quiero que sepa que las técnicas para lavar cerebros en esta organización son increíblemente eficaces. En representación de un creciente número de víctimas, Ed Decker y Dick Baer, ellos mismos también víctimas de esta poderosa organización, consultaron a una firma de abogados de Los Ángeles acerca de entablar juicio. Señor Baer, señor Decker, ¿qué es lo que quieran decirnos? Voy a hablarles de una inmensa organización, una corporación multimillonaria con riquezas en el mundo entero y con una increíble influencia. En nuestros archivos tenemos muchos casos de hogares que ellos han destruido. Considero que es una de las agrupaciones más falaces y peligrosas del mundo. Hay documentos que la vinculan con oculto y el satanismo. Señor Decker, no pongo en duda su sinceridad, pero me es muy difícil aceptarlo. Esas personas se precian de fomentar la unidad de la familia con rectitud y en una forma muy conspicua de moralidad y decencia. Es por eso nuestra enorme decepción. Y es lo que tenemos que averiguar. Hay que exponerlo, demostrar la verdad. Salt Lake City, Utah, la meca del mormonismo, una de las religiones más acaudaladas y de más rápida expansión, con más de 5 millones de miembros en el mundo. Por afuera, la iglesia mormona muestra una imagen de decencia absoluta, con énfasis en la unidad familiar. Con su historia inspiradora y altas normas morales, la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, produce anualmente decenas de miles de misioneros cuya meta es la de propagar el mormonismo alrededor del mundo. La mayoría de ellos son entrenados aquí, en la Universidad Brigham Young. A la mayor parte de nosotros nos parece que los mormones son verdaderos cristianos que viven su fe. Escuche al Dr. Harold Goodman, catedrático de esa universidad, ex obispo mormón. Ahora es presidente de las misiones. La iglesia fomenta el que la familia sea tan autosuficiente como sea posible en sus actividades, comenzando con la noche de familia, donde el padre, quien es el patriarca de ella, los une a todos. Allí ellos rezan y cantan una o dos canciones. Somos una iglesia muy centrada en la familia, porque creemos que familias fuertes forman una nación fuerte, y naciones fuertes forman un mundo fuerte. La iglesia mormona ha crecido enormemente. En los próximos 50 años tendrá aproximadamente de 70 a 100 millones de personas. Esto es por muchas razones. Una es el vasto programa de misioneros que tenemos en todo el mundo. Ahora hay cerca de 28,000 misioneros en 180 misiones. Miles de los primeros miembros de la iglesia fueron reclutados en Inglaterra y traídos después a América en 1830. El señor Brian Grant es el director de Relaciones Públicas de la Iglesia Mormona en Gran Bretaña e Irlanda, donde la membresía ha aumentado un 1000% en los últimos 20 años. Supongo que la idea que tienen todos de los misioneros mormones es la de dos jóvenes en ropa oscura que andan por la ciudad en bicicleta y que llaman a su puerta en momentos inoportunos. En realidad tenemos un creciente número de mujeres jóvenes misioneras y también muchas parejas de gente retirada, libre de responsabilidades familiares, que desean compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Tanta gente se ha unido a la iglesia, creo yo, debido a los principios del Evangelio, que les ha dado un buen entendimiento de quiénes son ellos, qué eran y en qué pueden convertirse.
Jim y yo venimos de familias muy cristianas. Nosotros conocimos el mormonismo a través de un socio de Jim. Siempre tuve la idea preconcebida de que un mormón era alguien siempre vestido de negro y tenía 16 esposas, lo cual no era cierto desde luego. Esta gente parecía ser cristiana. Cualquier gente con que había estado y que era cristiana tenía los mismos atributos: bondadosa, cariñosa y de orientación familiar. Todo lo que hacían giraba alrededor de su religión. La gente de la iglesia mormona era tan amigable, me llevaban a bailes. Todos los chicos en la escuela me decían que estaban tan contentos de que yo me iba a unir a la iglesia mormona. Ellos me presentaron a su iglesia a través de su programa social, que era fabuloso. Y además mi familia estaba desunida, por eso lo seguí. Los jóvenes, por cierto, son la fuerza de la iglesia en el futuro. Consecuentemente, damos clases para los jóvenes los domingos. Tenemos eventos deportivos para nuestra juventud, actividades sociales con juegos y bailes. Muchos de los eventos sociales, así como los servicios regulares de la iglesia, se realizan en las capillas, las cuales están siendo construidas a razón de 2 por día en todo el mundo. Sin embargo, las 2 docenas de templos mormones sirven un propósito completamente distinto. Allí no hay servicios religiosos, sino ceremonias secretas reservadas para unos cuantos. La meta de todo santo del último día es la de estar casado como unidad de familia en la casa del Señor. Allí reciben estas sagradas bendiciones que nos permitirán eventualmente, si lo merecemos, vivir y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. No todos los miembros de la iglesia van al templo. Puede ser algo que les sorprenda, pero para ser admitido al templo, uno tiene que tener lo que se llama recomendación para el templo. Tiene que recibir una entrevista satisfactoria de su obispo y de su presidente estatal. Allí se le hacen preguntas agudas sobre su valía, moralidad, si paga su diezmo completo. Esa es la única manera como podemos estar con nuestro Padre Celestial. De otra forma no podríamos estar en su presencia. Pasando por el templo y adhiriéndose a varias reglas tales como de abstenerse de tomar café o té, pagar una porción sustancial de sus ingresos a la iglesia mormona y ofreciendo trabajar gratis para varias organizaciones de la iglesia, el mormón valedero puede ser Dios en la otra vida, que gobierne en su propio planeta con un número de esposas diosas. Así que puede ver por qué el templo es tan importante para los santos del último día, porque si él merece entrar en él y recibir allí las ordenanzas y convenios sagrados y mantenerlos, es posible que eventualmente se desarrolle en un Dios también. Antes de que el nuevo templo de Seattle fuera cerrado a todos, excepto a un grupo selecto de mormones, a los visitantes se les dejaba echar un vistazo por dentro. Para muchos de estos mormones que vinieron de lugares muy remotos y esperaron horas bajo la lluvia, esta podría ser la única vez que se les permita entrar al templo. Dígame, ¿quién es el Dios Padre para usted? Él es como usted y yo, como todo ser humano. Así que es un hombre. Sí, lo es. ¿Y cómo logró ser Dios? Pues, sí, siendo perfecto en todas formas. Así que si somos perfectos, podemos convertirnos como Dios. Para los mormones, los dioses y diosas, como lo predicó Joseph Smith, fueron una vez seres humanos igual que nosotros, y a base de méritos se convirtieron en dioses. Se supone que hay billones de esos humanoides superdesarrollados en el espacio, gobernando sus planetas. Suena a ciencia ficción o a mitología. ¿Creen ustedes que la mayoría mormona piensa igual? En absoluto, sí. Floyd C. McAlvin, autor del libro La ilusión mormona. Ellos creen que Dios progresó eternamente, que una vez fue hombre y se convirtió en Dios, y allí viene su doctrina, de que todos pueden progresar hasta ser dioses. Por ejemplo, en artículos de fe tenemos esto de Talmage: como es el hombre, así fue Dios una vez; como es Dios, el hombre puede llegar a ser. Dioses y diosas no podrán declarar ante el jurado:
La responsabilidad del jurado es la de ser escéptico. Tenemos que darle información que tenga pisos de verdad. Lo que ustedes nos están diciendo no nos lo van a creer, ¿no les parece? Yo creí durante 19 años. Hay que comprender lo peculiar que envuelve a la ceremonia matrimonial en el templo mormón. Ellos afirman que su divinidad está atada a la exaltación eterna a través del matrimonio y a través de la unidad familiar. La iglesia mormona me enseñó que para llegar a ser una diosa tenía que casarme con un mormón que estuviera en buenas relaciones con la iglesia. Y sin un marido que me llevara a través del templo, yo no podría irme al cielo para estar con mi Padre Celestial. De acuerdo con la teología mormona, los esposos y esposas que han logrado alcanzar la divinidad deberán poblar sus propios planetas mediante la procreación de tantos niños espirituales como sea posible. Desde que era niña se me enseñó que mi propósito principal era el de convertirme en diosa en el cielo para que pudiera multiplicarme. Y yo quería estar eternamente embarazada y mirar hacia abajo al planeta y decir que lo había poblado todo. La verdad es que hallo en extremo difícil pensar que los letrados y jueces mormones que conozco esperen convertirse algún día en dioses infinitos, poblando nuevos mundos y teniendo relaciones sexuales celestiales con sus esposas diosas. Pregúnteselo. Bueno, me daría mucha vergüenza. Y si es verdad lo que insinúan, que esas gentes piensan reproducirse por todo el universo, bueno, la verdad prefiero ignorarlo. Y como trabajamos con ellos... Por eso se guarda el secreto. Es por eso que ni los mismos mormones hablan de ello. También les da vergüenza. Oigan, el mormonismo se basa en la premisa de que un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la Tierra, y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. Tenemos producido una película de dibujos animados para que vean la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo. Quería que ustedes la vieran, permítanme presentárselas ahora. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra.
Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual, en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona, porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. ¿Dioses del espacio de Kolob? Me suena a ciencia ficción o como la guerra de las galaxias. Sé que es fantasía y estoy consciente de que como ser humano jamás podré llegar a ser un dios infinito. Es absurdo. Pero mi mujer no quería ni discutirlo. Y ella se divorció de mí y entonces buscó a otro hombre que estaba haciendo méritos para ser Dios, para ella poder ser diosa. Usted dice que la iglesia mormona presiona a los individuos para que se divorcien de sus cónyuges cuando estos no viven de acuerdo a la iglesia, y que les presiona para que se casen con otra persona que está abriéndose camino hacia la divinidad. No cabe duda de que mi motivación en esto resulta en parte de mis propias experiencias. Recuerdo mi vida pasada y veo a un obispo que me aconseja que me divorcie, que me separan de mis hijos que yo crié en la fe mormona, y que he pasado estos años tratando de restablecer mis relaciones familiares. Yo sé de cientos de familias cuyas historias, de seguro,
romperían el corazón. Greg y Jolene se divorciaron debido a la iglesia mormona. Ahora se han vuelto a casar. Él se crió como cristiano y yo como mormona. Nuestras relaciones eran simplemente maravillosas, pero siempre volvíamos a lo mismo, que tenía que convertirlo a él al mormonismo. Después de 2 años y medio de tratar muy duro, simplemente desistí y se me aconsejó que me divorciara de él. Pues llegó a ser obvio ante los líderes de la iglesia que mi esposo no estaba de acuerdo con las normas de la iglesia. Así que les pareció perfectamente bien y aceptable y me animaron a divorciarme de mi marido. En la segunda visita que hicimos al consejero, este volvió a revisar las cosas que le habíamos dicho y después dijo, bueno, hay gente que no debiera casarse. Yo no puedo imaginarme a un obispo que estuviera activamente recomendando el divorcio. Su deber es el de hallar maneras en que los esposos se reconcilien. No obstante, en mi caso, el obispo le aconsejó a mi señora que sería mejor para ella que se divorciara de mí. Habrán situaciones cuando, por razones de incompatibilidad, en una forma u otra, el divorcio sea inevitable. Pero debido a que creemos firmemente en la unidad de la familia y en la santidad de la vida familiar, sería el último recurso y no algo que se acepte por conveniencia. Yo fui a ver a mi obispo y él me aconsejó que sería mejor vivir sin él y ser sirviente en el cielo mormón que permanecer casada con él. Y aquí tiene una iglesia que profesa la unidad de la familia, pero destruyó mi matrimonio. Un momento, caballeros. Estas personas gozan de libertad religiosa y pueden creer lo que quieran. Pero ¿por qué se toman la libertad de separar a las familias y destruir sus vidas? La presión sobre las mujeres parece increíble. Deben ser perfectas. Ellas juran solemnemente en el templo una total obediencia al esposo. Ahora, hay hasta psiquiatras que se especializan en tratar las depresiones de la mujer mormona. Yo tengo una amiga que es enfermera en la sala de psiquiatría. Ella vino y me preguntó, ¿por qué hay tantas mujeres mormonas en mi departamento? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que se debe simplemente porque es imposible vivir de acuerdo a las normas tan estrictas que se les impone a estas mujeres mormonas. Ellas deberán ser perfectas para así llegar a la exaltación con sus esposos. No pueden ni salir de la sepultura, a no ser que sus esposos se los ordenen en la primera resurrección. Y si merecen la exaltación celestial, el cielo de la mujer mormona es estar embarazada eternamente, teniendo un bebé espiritual tras otro. Llegué a un punto en mi vida como mujer mormona en que no iban bien las cosas. Todo mi tiempo lo pasaba haciendo lo que los líderes mormones me mandaban hacer. En realidad, llegué al punto de sentirme como que no valía la pena seguir viviendo. Sandra Tanner, ex mormona, autora, investigadora, periodista, considerada como una de las más grandes autoridades en mormonismo. Utah tiene el índice de divorcios más alto de la nación, un índice más alto también que el promedio nacional en suicidios, especialmente entre adolescentes. Es más alto en Utah que en todo el país. Esto en parte se debe a que los mormones enfatizan la perfección, y tantos de estos jóvenes se sienten derrotados en su lucha por alcanzar la divinidad. No pueden cumplir con todo lo que la iglesia requiere de ellos, y esto destruye en tal forma su amor propio que simplemente no pueden seguir adelante y optan por quitarse la vida. Siempre me sentí como que no estaba obrando lo suficientemente bien ante Dios. No podía pedir un hermano mejor. Gene y Perry Eliason, padre y hermano respectivamente del joven Kip, quien se suicidó a la edad de 16 años. Kip era casi el hijo perfecto, un estudiante brillante. Estaba en el equipo de atletismo y llegó a ser el miembro más inspirado de su equipo. Kip era mi mejor amigo y asociado desde que su madre murió cuando él tenía 5 años. En los últimos 2 años, Kip estaba tan ocupado con las actividades de la iglesia que la mayoría de las otras cesaron. Cuanto más profundamente se involucraba en la iglesia, su depresión era mayor. Así que yo me sentaba con Kip y hablábamos de este problema para saber qué era lo que le molestaba. Allí fue cuando me dijo que tenía sensaciones sexuales que iban directamente en conflicto con las enseñanzas de la iglesia.
Cuando Kip fue a ver a los consejeros mormones, ellos solo reiteraron las enseñanzas de la iglesia, lo cual solo sirvió para que Kip se sintiera más impuro. Yo sé por lo que pasó Kip. Yo fui a la misma clase de entrevista. Era una presión tremenda por lograr ser perfecto todo el tiempo y merecedor de la divinidad. El único problema es que Kip lo tomó muy en serio. La iglesia mormona, con sus bonitos anuncios en el Reader Digest, quisiera hacernos creer que es una iglesia totalmente cristiana, pero lo que ve el de afuera no es lo que observa el que está dentro. Para los mormones, y en el libro del Mormón, la iglesia cristiana es la ramera de Babilonia. En sus típicas ceremonias ridiculizan al pastor, llamándole el mercenario de Satán. Una vez que ingresé a la iglesia, empecé a hacer preguntas y no era lo mismo. No era cristiana como nos habían dicho a mi mamá y a mí. No era así. Cualquiera que crea en Cristo es cristiano, y nosotros creemos que somos más cristianos que en cualquiera otra denominación, porque se nos ha revelado tanta información acerca de nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesús, el Cristo. A los mormones se les dice que usen terminología cristiana cuando hablen con posibles conversos. Palabras como Dios, Jesús y salvación, todas tienen diferentes significados para los mormones, pero los que no son mormones no lo saben. ¿Considera que el mormonismo es cristianismo? Sí, creemos en Dios el Padre Eterno, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Hay tantas personas que solo tienen conocimiento parcial del Evangelio de Jesucristo. Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día tiene todo el Evangelio completo. La primera visión de Joseph Smith es la piedra angular de la iglesia mormona, pero hay 9 versiones que se contradicen entre sí. Los líderes mormones están ocultando deliberadamente a usted la verdadera historia de su religión, porque saben que le sería muy difícil creer que viene de Dios si usted viera cómo es que realmente ha sido estructurada. En la reseña no publicada, vemos que fue Jesucristo quien Joseph Smith dijo primero que se le había aparecido. La segunda vez que escribió su relato, unos años después, dijo que muchos ángeles se le habían aparecido. Cambia las fechas, cambia la edad que tenía, cambia su motivación, el por qué había ido a los bosques a orar, cambia quién estuvo allí y cambia el mensaje que le dieron. Así que si nos estuviera relatando algo que él realmente vio y oyó, pensamos que debe haber sabido desde el principio si fue Dios o Jesucristo quien se le apareció o ambos. ¿Cuál fue su mensaje y cuándo sucedió? No obstante, le vemos cambiando el cuento. Si usted fuera testigo de un accidente y alguien le preguntara cómo ocurrió, si diera 3 versiones tan divergentes como esas 3 lo son, la gente diría que usted no pudo haber presenciado el suceso. La iglesia mormona de continuo cambia sus escrituras y los cambios son increíbles. Hay cientos de ellos. Recientemente ellos canonizaron la 137 sección de la Doctrina y Convenios. Cuando yo leí esto por primera vez, constaté que habían omitido más de 200 palabras de la antigua revelación que redactó Joseph Smith. ¿Por qué omitió la iglesia esas 200 palabras? Porque contenían 3 revelaciones que eran descaradas y falsas profecías de Joseph Smith. ¿Sabía que Joseph Smith decía que la luna estaba habitada por gente que vestía de cuáquera y que vivían hasta los 1000 años de edad? Y Brigham Young lo secundó cuando dijo que no solo la luna estaba habitada, sino que también el sol. Creo que alguna de la literatura antimormona más enérgica son las mismas publicaciones mormonas. Si yo afirmara que Joseph Smith y Brigham Young eran profetas del Dios viviente, yo tendría que ser polígamo. La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama. Thelma Gear, autora, franca ex mormona y bisnieta del convicto asesino mormón John D. Lee. Sentada aquí me acuerdo de mi bisabuelo John D. Lee, quien fue un pionero mormón y guardaespaldas de Joseph Smith y Brigham Young, cuando estos visitaban secretamente a sus numerosas esposas. Me recuerdo que mi bisabuelo tuvo 19 esposas y 64 hijos. Elma Smith, esposa de Joseph, fue obligada en esta misma doctrina y convenios a ser obediente al canon y aceptar a las otras esposas de Joseph, o ella sería castigada.
Este diario dice que Joseph practicaba la poligamia a espaldas de su esposa. ¿Cómo había él prometido a Emma dejar a las otras solo por ella? Pero le dice a su amigo, tenía que decir eso, pero no tenía la intención de cumplirlo. Hoy en día hay en Utah aproximadamente unos 25,000 matrimonios polígamos. Se trata de personas fundamentalistas que creen que Brigham Young fue realmente un profeta de Dios y que sus secciones D y C son verdaderas y que una ley promulgada por el hombre no podía abolir ese eterno convenio que tenían con Dios. La Iglesia Mormona ha escondido deliberadamente los archivos de sus primeros líderes, de sus primeros documentos, las primeras publicaciones de sus miembros. Ron Pritis, gerente del Seventh East Press, periódico publicado por jóvenes mormones que tratan de conseguir reformas en la iglesia. Algunos de los artículos que han atraído más la atención al periódico son los que tratan de la historia, la teología de la iglesia y algo de la deshonestidad por parte de algunos de los administradores en sus tratos con los estudiantes. Hay tantas cosas en los archivos de la iglesia que si fueran puestas a inspección del público, opacaría esa bella imagen que la iglesia mormona trata de dar. El misionero viene a su puerta y le dice, tenemos una hermosa historia que contarle acerca de las familias, y le tratan de decir que es un lugar glorioso para criar a sus hijos. El misionero es parte de ese encubrimiento, él no sabe esto. A él se le ha dicho que todo va a ser comprobado, que todo es 100% verdad. Él cree que los archivos están abiertos. No sabe que ni él mismo puede ir a Utah y examinarlos. En los cristianos, la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto. Sus líderes tienen que volver, reescribir, encubrir, cambiar, suprimir, agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del Mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York. Si esa es una historia genuina, uno podría asumir que se puede estudiar, al igual que cualquier libro de historia. Dr. Charles Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona. Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Saramgela, dónde está el valle de Nimrod, dónde los llanos de Nefija. Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Volvemos al libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas. No hay un solo mapa en ningún libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio. No hay evidencia para el libro. Y se supone que es una recopilación histórica. El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el libro del Mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos. Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el siclo, el dracma, el óvulo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia. ¿Qué es lo que hallamos cuando leemos el libro del Mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Tenían monedas de menos valor, el shiblon, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada. Mucha gente no entiende al libro del Mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, Norte, Sur y Centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí.
Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el libro del Mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área. Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio, él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham. Ese manuscrito desapareció hasta 1967. Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra. Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Bueno, hay ciertas cosas que avergüenzan a la Iglesia. Nunca deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la Iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser sustanciadas. Se encierran tanto en ello que les da miedo volver a mirar. Muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos. La palabra de un profeta mormón puede unificar escrituras bíblicas o cualquier escrito mormón anterior, como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la Iglesia mormona gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada. Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la Iglesia, donde describe sus poderes como presidente de la Iglesia, y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras, sino por completo en un fuego en el pecho. Las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso. Cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta, le hablan del libro del Mormón o le hablan del profeta Joseph Smith. Y cuando terminan, le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios, que el libro del Mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación, como que la escritura no está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del Mormón, nada de la Biblia, sino varios segmentos del libro del Mormón, y que oremos para tener la certeza de que es la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen, no me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad. ¿Has tratado de verificarlo? No lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo mormón. Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto, y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados.
En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo. Tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos. Y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, te multipliques, puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones. Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros. Nuestro profeta viviente dice que la iglesia tiene 3 propósitos. Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado. El otro, perfeccionar las vidas de los santos. Y el tercero, redimir a los muertos. Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento de nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos. Lo que distingue a la Iglesia Mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la Iglesia Mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo, operado por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares selladas. Cuando un mormón pasa a través del templo para tomar sus dones, se le da un par de juegos de ropa interior bendita para que la lleve puesta todo el tiempo. Esta ropa se supone que sea mágica y que es un material protector que lo mantendrá lejos de todo daño si es que vive de acuerdo al Evangelio de los Santos del último día. Pero francamente hablando, es quizá el tipo de tela más feo y deshumanizante que uno pueda ponerse. No hay estadísticas que prueben que estas prendas de vestir hayan salvado a alguien. Aunque los mormones hacen circular relatos de cómo por sus poderes mágicos esas prendas les han salvado de muertes horribles y de toda clase de accidentes. O han ido al hospital a dar a luz y no han querido quitársela. Un médico ha tenido que cortarla para que pudieran hacer el bebé. Después de ayudar a mi abuela a bañarse y salir de la tina, le secábamos la pierna izquierda, le poníamos la prenda limpia en esa pierna y solo entonces podía quitársela de la pierna derecha. Se supone que la prenda debe llevarse puesta junto a la piel, con su otra ropa interior encima. Eso es para proteger su cuerpo, como usar una patita de conejo. Es superstición. Joseph Smith estaba muy inmiscuido en lo oculto. Tenía una roca que usaba como una bola de cristal para adivinar dónde localizar tesoros y para traducir las placas doradas. En 1826, Joseph Smith fue arrestado y convicto por pretender buscar tesoros con esa piedra. Estas marcas especiales en la prenda del templo hacen de esto un amuleto especial, el cual es llamado un talismán. Aquí, en la Biblia satánica de Anton LaVey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al dios Morbo, quien es el rey de los espíritus, dios de los muertos. Y a sus seguidores se les conoce como los mormones. Esa es la clase de conclusión que debemos evitar. Podrían ser coincidencias. Excepto que los mormones están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos.
quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la sepultura. En chino, mormón significa entrada al infierno. Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong. Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos. El doctor John L. Smith, autor y experto en lo referente a las vastas riquezas de la Iglesia Mormona. La Iglesia Mormona es una de las más grandes instituciones financieras. La Iglesia Mormona maneja el poder económico mejor que cualquier otra religión. Es dueña de la compañía de seguros Beneficial Insurance de $2.6 billones en capital, la Deseret Management and Trust Corporation, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, granjas. Son accionistas mayoritarios del Los Angeles Times. Tienen estaciones de radio y televisión, la cadena de tiendas CCMI, propietarios de vastas extensiones de tierra en Estados Unidos, Canadá y Europa, y en cada continente. 2/3 de sus propiedades son libres de impuestos. Miles de millones de dólares son recolectados de miembros de la Iglesia a través del programa mandatorio de diezmo. Es muy difícil poder decir exactamente lo que la Iglesia Mormona posee. Alguien ha dicho que ni el presidente de la Iglesia Mormona puede saber, porque podría haber comprado algo ayer o haber vendido algo hoy. Los mormones son dueños de una gran parte de Hawái y constituyen una de las principales instituciones financieras de esas islas. Cuando va por el Centro Cultural Polinesio, lo pasean por el Templo Mormón. Después del templo de Salt Lake, el hawaiano es el que tiene más visitantes. Le muestran una película de la Iglesia Mormona y le hacen firmar el libro de huéspedes. Después su nombre y dirección es pasado a un misionero donde usted vive. Ya de vuelta en casa de su viaje a Hawái, el misionero mormón golpeará su puerta y le preguntará qué le pareció su visita al templo y si le gustaría saber más acerca de la iglesia. Y así es como tratan de diseminar la doctrina del mormonismo. Los mormones también reclutan miembros de puerta en puerta, mediante centros de visita, los Boy Scouts e instituciones educacionales, y a través de los hoteles Marriott, controlados por la Iglesia Mormona y que coloca literatura mormona en todos los cuartos. Y en cuanto a eso de crear una sociedad ideal, Utah, cuya población es mormona en un 75%, está a la cabeza en fraudes y quiebras económicas, y es uno de los estados con el índice más alto en divorcios, suicidios, abuso de menores, adolescentes embarazadas, enfermedades venéreas y bigamia. Hay mucha gente en la Iglesia Mormona que tiene dificultades en creer en ella. Hay muchos que no creen en nada realmente. Mi hijo se dio cuenta después de unos 5 o 6 meses de que había cometido un error uniéndose a la Iglesia Mormona. Y lo que más influyó para que abriera los ojos fue esa ridícula idea de que los mormones le pueden enseñar a uno a ser un dios. Yo me acuerdo de haber ido a hablar con el obispo poco antes de que decidiera salirme de la iglesia. Y le pregunté, ¿dónde está el amor en esta iglesia? Con lágrimas en los ojos le dije, yo no me siento querida. Siempre oímos todo esto del amor y cómo estamos cuidando a todos. Y las noches de familias. Pero ¿dónde está el amor? ¿Por qué no me siento querida? Y él se quedó ahí sentado, mirándome, como si no tuviera ni pizca de sentimientos. El mormonismo falsifica la Biblia, lo hace con todas las iglesias, y cuando el mormón comienza a perder la fe en su religión, siente que ya no hay nada en qué creer. Yo creía que si la iglesia mormona no era la verdadera iglesia de Dios, entonces no había ninguna otra. Tenía tantos testimonios de la iglesia mormona. Cuando estaba creciendo, a través de toda mi niñez, mis hermanos y yo éramos muy unidos. Desde que me salí de la iglesia mormona, no hay relaciones entre ellos y yo. Una de las reglas de la iglesia mormona es que si usted quiere ir al templo, no puede asociarse con un miembro apóstata. Eso es lo que ellos me llaman ahora. Después que me salí de la iglesia, muchos de mis amigos no me hablaron más. Ahora, aunque yo me salí de la iglesia por mi propia voluntad, porque sabía que no era la verdadera, fui excomulgada por la iglesia mormona. Y esta excomunión es una palabra muy sucia. Casi todos nuestros amigos mormones simplemente no querían nada con nosotros.
El enamorado que tenía cuando estuve en la Universidad Brigham Young no quería nada ya conmigo. Él se estaba preparando para su misión, no quería ni hablarme. Y me dijo, tú no vienes al templo conmigo, eso es todo. A mis amigos se les dijo que no se juntaran conmigo. Estos dos hijos nuestros estaban en la universidad y me traían algunos jóvenes mormones para que hablaran conmigo. Alguien del instituto les había dicho que nosotros habíamos sido excomulgados por adulterio. Y esa es una mentira infame. En Utah es muy duro cuando uno se sale de la iglesia mormona y es divulgado públicamente. Primero que nada, su trabajo corre peligro. Usted puede estar empleado por un mormón y esto podría amenazar su puesto. Muchas de las personas que conozco trabajan para la iglesia mormona y tienen miedo de perder sus empleos. Algunos tienen temor de divorciarse. Yo sé de gente en posiciones destacadas que no creen en el mormonismo. Yo he hablado con un obispo que me dijo que él no creía en absoluto en el mormonismo. Recientemente, una familia mormona que conocemos, hasta el marido empezó a hacer preguntas. Él llamó una noche y dijo, yo sé que lo que me dices es la verdad, no me cabe la menor duda, pero, agregó, me aterra el pensar que pueda perder a mi esposa y mis hijos y mi negocio, porque cuando divulgue lo que he descubierto, lo perderé todo. La motivación que tienen es que el mormonismo es bueno para criar a los hijos, es el camino fácil, y si ya está aquí, ¿por qué revolver las cosas? El peligro más grande era que ellos me aceptaron, y yo creyendo que estaba en una iglesia cristiana, y no lo era un culto. En vez de volver a uno de los trabajos regulares de la iglesia, yo me dirigí a la Biblia y comencé a leerla y decidí hacerlo de cabo a rabo. Y en el tercer capítulo de Génesis estudié cómo fue que Eva se dejó convencer por Satán y comer el fruto, que le convertiría en diosa. Y después en el capítulo 14 de Isaías, Lucifer fue arrojado del cielo porque él también quería ser igual o más poderoso que Dios. Yo empecé a estudiar la Biblia, aprendí quién era el verdadero Jesús, el verdadero Dios, y comencé a entender que el Dios del mormonismo no era el Dios de la Biblia. Nosotros vivíamos según creíamos de acuerdo con la palabra de Dios, íbamos a nuestras reuniones, pagábamos nuestro diezmo, teníamos nuestra noche de familia, hacíamos todo lo que teníamos que hacer, y cuando yo me volví cristiana, no era la persona buena que yo creía que era, porque Dios nos reveló nuestro orgullo interno, nuestros problemas internos, las cosas que no habían estado claras antes, porque habíamos estado tan preocupados con todo lo externo, estábamos tan contentos que creíamos que éramos buenos. Yo era una criatura solitaria en la iglesia, lo era cuando me casé, era solitaria en la iglesia cuando era soltera. Pero cuando conocí al Señor, supe que había alguien que estaría conmigo todo el tiempo. Yo recuerdo que debía pedir a Jesús que entrara en mi corazón. Me acuerdo que mis amigos cristianos decían eso. Así que un día, estando sola, me hinqué de rodillas y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero cuando me levanté, había nacido de nuevo. Descubrí que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y no una organización. Toda mi vida había estado yo buscando algo en la iglesia mormona. No podía precisar lo que era. Ahora que mi mamá ha aceptado a Cristo en su vida, lo ha compartido conmigo. Yo noté un gozo en ella que nunca antes había notado. Y esto era lo que yo necesitaba. Le estoy muy agradecido a Dios de que toda nuestra familia, mi esposa y yo y nuestros 7 hijos, nos hayamos salido de la iglesia mormona y conozcamos a Jesús de una manera muy personal. Señor Decker, señor Baer, yo no creo que podamos llevar el caso. Pero es un fraude. Una falacia para engañar. Y las familias, esas vidas destruidas por ellos. No hay dinero suficiente. Ellos tienen billones. Podría durar años. Y ellos tienen los recursos. Ustedes nos han llevado a Kolob, pero dudo que un jurado nos acompañe. Los cultos protegidos en Estados Unidos bajo el actual sistema judicial continuarán proliferando a costa de muchas familias y vidas. Esto es todo lo que me queda de mi hijo Kit, la última carta que me escribió.
Papá, te quiero más de lo que puedo decir con palabras. Si me fuera posible, me quedaría vivo solo por ti. Porque realmente te quiero, pero no es posible. Primero debo quererme a mí mismo y no es así. Hay dentro de mí una extraña sensación de oscuridad y autodesprecio que domina todas mis defensas. Desafortunadamente debo ceder. Estos sentimientos solo lo pueden comprender unos cuantos. Siento que tú no comprendes este inmenso odio que siento por mí mismo. Esta es la única manera que yo siento de poder aliviarme de estas sensaciones. Tú sigue viviendo y sé feliz. I love you, Gord. The words to say. Si tuviera que irse, ¿qué es lo que más echaría de menos? ¿Irme de dónde? ¿De la iglesia? Prefiero morirme. Muy buenas tardes, señora. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día.